¿Por qué verse en vídeos sobre diferentes estrategias si basta con ver un buen vídeo profesional para entenderlo todo bien? Y este vídeo es exactamente un vídeo así. Mírenlo con atención, amigos. Vamos. El trading no es para principiantes. Si usted piensa así, pues le voy a destruir ese mito. En tan solo 10 minutos aprenderá ciertas herramientas para usar para que 8 de 10 convenios sean exitosos. Entiendo que la mayoría de ustedes quiere aprender eso, por eso les pido que tomen en serio todos los consejos contenidos en este video. Estoy segura de que este video será útil e informativo para ustedes. Y mientras tanto, estamos preparándonos para el video educativo impresionante que durará no más de 10 minutos. Empezamos nuestra sesión de comercio teniendo $700 en el balance y ahora empiezo el trading de cuyo objetivo es ganar $1,500 y al final del video heredaremos la ganancia neta de hoy. El primer convenio gana, felicitaciones. Vamos a la estrategia. Para el comercio de hoy necesitaremos un solo índice que se llama Bollinger Bands. Por eso no tarden en abrir la plataforma pasando por el enlace del comentario fijado debajo del vídeo, registrar su cuenta del trading y luego añadir el índice al gráfico de precio. Ahora lo más importante, sus parámetros. Abrimos los parámetros del índice, elegimos el periodo de igual a 20 y la desviación será de 2. Guardamos los cambios. Luego vemos el índice representado así, parece un canal añadido del gráfico al gráfico del precio. Entonces, ¿cuál es la estrategia de hoy? Primero vamos a conocer el índice gracias a un video pequeñito de 30 segundos. Vale, vamos. Y ustedes acaban de ver este video educativo sobre el índice Bollinger Bands. Y ahora la estrategia. Vamos a usar los límites de Bollinger Bands como líneas de aprobación y resistencia. También vamos a buscar los patterns de velas en los puntos de vuelta del gráfico. Por ejemplo, estudiamos la situación del primer convenio. Miren, vemos que el precio siguió mucho bajando cerca del límite inferior del índice y en lo bajo se formó el pattern a la captura de toro. Pues una vela roja es seguida por la vela verde y grande que captura la bajada del gráfico. Ahora les dibujo cómo ese patrón suele aparecer. Justo de esa manera. Suele ser el patrón de vuelta y como se formó cerca del límite inferior del gráfico, suponemos que la siguiente vela igualmente será verde. Por eso abrimos un convenio de 1 minuto de compra. Y a pesar de que el mercado sigue bajando, en general es posible que se forme otro pattern con el que también abriremos el convenio. Ya tengo abierto el convenio y veremos el resultado. ¿Cuál es la señal esta vez? Todo sigue igual. El límite inferior del canal de Bollinger. El mercado baja igualmente. Luego noto una vela que puede indicar la próxima vuelta del gráfico del precio. Tiene un cuerpo pequeño y una sombra debajo, bastante grande. Hay que entender que como comenzamos contra la tendencia, nos arriesgamos suficientemente. Mejor usar esta estrategia con las direcciones de al lado, o sea, un flat. Eso es lo que comentaremos más, pero un poco más tarde. De momento espero la formación de vela verde, no importa su tamaño. Lo más importante es que se forme más arriba. ¿Y dónde abre el convenio? Y ya tenemos ese resultado precioso, la vela se forma verde y pues pronosticábamos la subida, ganamos $368. Podemos prestar atención a ese patrón de velas también. Veo el límite inferior de Bollinger Bands. Cerca de ese límite se formaron dos velas japonesas muy preciosas cuyas sombras están debajo e indican la vuelta del precio. Ahora la tendencia es de subida.
Y esa dirección sigue tras una formación de ese patrón de vuelta. Ahora espero hasta que se forme por completo esa vela japonesa, que parece mucho a la vela de Dodge, y abrimos otra vez el convenio de compra. Una regla imprescindible. Atentamente. El pattern de velas mismo no vale nada. No podemos basarnos en una sola vela para decir la dirección de todo el gráfico del precio. Pero cuando el pattern de velas aparece en una sola muy importante, por ejemplo en una zona de potencial vuelta del gráfico, se convierte en una buena señal para abrir un convenio. Aquí vemos una vela horizontal que sirve de aprobación. Y además el precio salió más allá del límite inferior del canal del índice. Eso nos indica que el precio consiguió una zona de la vuelta potencial y es donde se forma el patrón de velas de vuelta. Estos dos factores nos indican que es un buen punto para abrir un buen convenio. Y en realidad la siguiente vela es creciente y ganamos dinero. Qué chulo, amigos. Y es tiempo para el convenio siguiente. Y tengo otro consejo sencillo para ustedes. Es mejor comerciar solo cuando el mercado está en la dirección de al lado. Es necesario que haya un flat. Como vemos, las zonas de resistencia y aprobación están evidentes en este gráfico y son bastante fijos. Formaron un diapasón entre el que se mueve el gráfico de esa manera. Exactamente de esos límites es mejor abrir convenios exitosos. Cuando comerciamos con el mercado en una dirección de tendencia, de otro modo pueden tener la tasa de ganancia peor que cuando comercian con la dirección de al lado, o sea, flat. Y si decimos solo para la estrategia de hoy, pues vale, el primer convenio pierde desgraciadamente, pues eso pasa, vale. Aumento mi importe de convenio para abrir otro convenio para recobrar la pérdida. No voy a arriesgarme demasiado, por eso he puesto solo $600 en vez de duplicar el importe. Aquí se forma una vela con una sombra grandísima que está debajo y todo eso se forma cerca de la zona de aprobación, al mismo tiempo cerca del límite inferior del Bollinger Bands. Espero que el precio vuelva a su diapasón normal, comercial, y así podemos recobrar lo perdido. Así lo espero por lo menos. ¡Ay, qué bien! El mercado empieza a subir y así recobramos la pérdida ganando $50 extra. Volvemos al importe de $500 y encontraremos otra situación segura. Entonces, a ver, abrimos otro convenio de $500. La situación es básica, ¿vale? El mercado empezó a la dirección de al lado, o sea, su flat, tras la dirección larga de bajada. Se ven muy bien los límites del canal de Bollinger. Y en ese límite superior del canal de Bollinger se formaron dos velas, que son el pattern llamado la captura de oso. Una vela verde es capturada por otra roja y deben tener un tamaño igual o la segunda tiene un tamaño mayor un poco. Tenemos dos velas iguales de tamaño aquí y luego debe formarse una vela roja. Y así ganamos $460. A ver, aquí ya tengo tengo abierto el último convenio para hoy. Veo la zona potencial para la vuelta del precio donde se formó el patrón de vuelta. Es así en realidad. Vemos algo parecido a la captura, creo, pero pues la vela principal es la vela de Dodge, que suele formarse en el fin de una tendencia. Había tendencia de subida y es muy probable que empiece la tendencia de bajada. Pronto sabremos el resultado, amigos, pero creo que es evidente que tendremos éxito esta vez también. Y mientras tanto, durante el video ganamos más de $2000. Conseguimos nuestro objetivo y podemos retirar el dinero. Abrimos la sección de finanzas, la pestaña de retirar dinero. Introducimos la cantidad de dinero, $2000. Pegamos la dirección a donde va el dinero y el código de verificación de un mensaje o un correo electrónico. Y muy pronto el dinero llegará donde necesitan. Una hora o unos minutos.
depende de la plataforma. Así es la sesión de comercio de hoy y pronto mantendré otra sesión de comercio gratuita según esa estrategia y si quieren participar, pasen por el enlace debajo del vídeo en el comentario fijado a mi canal de Telegram, también gratuito. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta pronto.